Abelardo de la Espriella no es el gran visionario ni empresario que quiere hacernos creer a los colombianos. El origen del poder y el reconocimiento de su familia y su gran fortuna se cimentaron sobre las bases de vínculos con el uribismo, el paramilitarismo y el narcotráfico. Así que los invito a no comerse el cuento de esa falsa vocación y patriotismo que quiere vender ahora solo para llegar al poder y lucrarse de los recursos públicos y de las alianzas que históricamente ha tenido él y su familia con estos delincuentes de corbata vinculados al paramilitarismo y el narcotráfico que ha azotado históricamente a nuestro país. Abelardo de la Espriella Yuris, que al hijo le heredó el buen gusto, aparece rozagante en la lista de notarios que entregó el ex superintendente de notariado y registro Manuel Cuello Baute a la Corte Suprema de Justicia y que enumeraba a los notarios fichas de los parapolíticos que votaron la reelección del Matarife. Uno de sus videos más dulces y conmovedores da fe del gran anfitrión que es Abelardo el Viejo. Me refiero precisamente al picaresco almuerzo que le brindó al oscuro asesino y narcotraficante el Ñeñe Hernández, proxeneta electoral del expresidente Iván Duque y preciado amigo del Matarife, quien a la postre vendría a ser otro más de los secuaces del abogánster, hoy protagonista de esta historia. Es un almuerzo que le estamos brindando al Ñeñe Hernández y a la reina nacional de la belleza, María Mónica Urbina. No lo va a reconocer, porque lo reconoce, pues se echa la soga al cuello. Pero el Ñeñe Hernández era un narco reconocidísimo y además detrás del cual andaban las autoridades de este país y las autoridades de los Estados Unidos por lo menos. Y que no se nos pase que el otro anfitrión invitado ese día a tan ilustres manteles era Julio Mansur. Como invitados especiales el doctor Julio Mansur, político al servicio de los bloques paramilitares, ejecutores de sangrientas masacres en las que al son de las gaitas en la Plaza del Pueblo asesinaban familias enteras durante días. Desde oscuros políticos hasta reconocidos traquetos han sido siempre invitados, homenajeados y bienvenidos en la mesa de los de la Espriella. Sus vínculos con todos estos estafetas de la violenta estirpe masacradora costeña están sellados en férreos pactos políticos como el que hizo con Zulema Hattin, cuando, siendo aún el hoy candidato apenas un tigrillo adolescente, su padre se presentó sin vergüenza alguna como fórmula al Senado de la congresista condenada por parapolítica, que terminó acogiéndose a la JEP. Ambos eran los dueños de un movimiento que resultó ser otro de esos enjambres ideológicos del paramilitarismo. Este gran patriarca familiar no ha escondido jamás su amistad con Musa Besaile, otro de los adalides de la parapolítica cuota de Salvatore Mancuso, uno más de los prestantes allegados a la familia de la Espriella. Y hablando del comandante paramilitar que hoy es vocero de paz, debo resaltar aquí la muy lamentable casualidad por la que debería indagar la JEP de que, tras haber dejado de la Espriella papá su cargo como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, Mancuso convirtió las aulas en mataderos cuando, lista en mano, no paró de asesinar estudiantes y profesores. Seguro que los grupos paramilitares se aliaron con el DAS, desaparecida Agencia de Seguridad Estatal, para llevar a cabo el asesinato de profesores y estudiantes en la Universidad de Córdoba. Según Mancuso, el DAS proporcionaba información y nombres mientras las autodefensas ejecutaban los crímenes. Cuanto a profesores de la Universidad de Córdoba, también recibo información de estudiantes de la Universidad de Córdoba. Por ejemplo, el profesor José Antonio Alzate, alguien contra quien nosotros actuamos, el profesor Misael Díaz Ursola de la Universidad de Córdoba, Francisco William Antonio Aguirre, el profesor Huiborán, René Cabrales Sosa, Claudio Manuel Pérez Alzate, Álvaro Taborda, Javier Galazo, por ponerle unos
ejemplos al respecto, y disculpe que lo utilice como ejemplo, pero fueron tantas las informaciones que se recibieron del DAS y el apoyo que se recibió de ellos. Se inauguró además. No por nada los de la Aspriella, tanto el papá como el hijo, le rinden a Mancuso nutridos homenajes envueltos en patriotismo libertador, que lo postulan como el ilustre prohombre y valiente pacificador de todos aquellos feudos vitalicios pertenecientes a esa élite devastadora y criminal. Hasta aquí, solo unos pocos nombres del peligroso concierto de amigos entrañables del padre de Abelardo de la Aspriella. Como ven, en medio de la penumbra narcoparaca es que el engendro empieza a agarrar forma. Entre los políticos corruptos con los que siempre se ha relacionado su padre y las crueles fuerzas violentas de la extrema derecha cordobesa. ¿Ustedes se imaginan las conversaciones a las que estuvo expuesto desde chiquito el Tigrillo durante las tertulias del papá con sus amigotes? La sangre y la corrupción son las más gruesas raíces de su árbol familiar. Nadie es culpable por las actuaciones y relaciones del papá, a menos que su vida se proyecte en ellas, precisamente como la de Abelardo de la Aspriella, quien, como habrán de corroborarlo, si no le sueltan el hilo a la historia, no sería el multimillonario que es, ni mucho menos el hoy candidato del sistema narcoparamilitar consentido por las encuestas, sin el andamiaje de vínculos que ha venido siendo la más frugal herencia en vida que su viejo pudo legarle a este abogado chueco y tramposo, descendiente directo de aquella simbiosis entre político garoso, mafioso, culebrero legal y paraquito regional, de la cual está hecho él de la nariz a los pies.